Bien, recomenzamos con nuestro curso de álgebra lineal. Estamos todavía en los preliminares y en particular ahora quiero retomar el asunto de sumatorias. Pero antes de pasar a las sumatorias mismas, que creo que, o sea, quizás primero voy a partir con una pregunta, es, ¿qué tan cómodos están con la anotación de las sumatorias? ¿Les confunden todavía? No, a mí no, profe. No mucho. ¿No? O sea, podríamos seguir, no hay necesidad de... Miren, por si acaso, quiero retomar un poquito desde lo más elemental, porque a veces en lo más elemental está el origen de las dudas y cuando hacemos una base sólida el resto se sigue fácil. Entonces lo primero es que a veces uno está trabajando con listas de números. Entonces, por ejemplo, acá hice una lista cortita y en esta lista tengo el 10, el 20, el 30, el 26 y el 45. Ahora, en el idioma español uno diría, bueno, 10 es el primero, 20 es el segundo, y si yo quisiera referirme a algún elemento de la lista, lo que uno hace típicamente es decir, mira, pásame el primero de la lista, mira el tercer elemento de la lista, mira el quinto elemento de la lista. Y eso funciona bien porque en el lenguaje corriente y natural uno no tiene listas tan largas. Entonces, como uno no tiene que lidiar con listas tan grandes, se puede quedar con eso. Sin embargo, cuando estamos trabajando en matemática, a veces la lista tiene, o en ingeniería incluso, una lista en una hoja de Excel, ¿cierto? Si están trabajando puede tener 10.000 elementos, y ahí hablar del 900 avo ya empieza a ser más incómodo. Entonces ahí es mucho más natural decir, mira, dada mi lista, que la tengo acá, yo la voy a simbolizar por algo que se llama sucesión. Y simplemente, ¿qué es una sucesión? Es una lista donde yo tengo distintos elementos, distintos números, y a cada número, a un número genérico, lo voy a llamar A. Y para distinguirlos entre ellos, yo los voy a mirar por la posición en que están. Entonces, el primer elemento, voy a enumerar las posiciones desde la posición 0. ¿Sí? Entonces, el primer elemento va a ser A sub 0, lo que quiere decir el primer elemento de la lista. Entonces, si yo mirara, si esta fuera mi sucesión, cuando yo digo A sub 0 es una forma de referirme al 10. Cuando yo digo A sub 1 es una forma de referirme al 20. Cuando yo digo A sub 3 es una forma de referirme al 26. Cuando yo digo A sub 4 es una forma de referirme al 45. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo digo, bueno, quiero sumar todos los elementos de la lista, cuando la lista es corta y explícita como esta, es súper sencillo. O sea, yo digo, ya, 10 más 20 más 30 más 26 más 45, eso va a dar algo. Sin embargo, de nuevo, si tuviera una lista muy larga, sería cómodo poder referirse a la suma de alguna cantidad de esos elementos de una forma más compacta. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sumar esos tres elementos, en nuestra notación de sumatoria yo puedo escribir, mira, quiero sumar los elementos que yo denoto como A sub i, desde i igual 1, o sea, el primero que sumo es A sub 1, que es el que está ahí, hasta el momento en que i vale 3. Y esa es la manera de decir, quiero sumar estos tres. Si yo quiero sumar esos tres, eso lo escribo así. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo miro en genérico esta notación de sumatorias, y yo digo, mira, quiero sumar desde 1 hasta algún n grande, los a sub i, o incluso ni siquiera desde 1, sino desde algún n chica hasta un n grande, ¿qué es lo que sucede? Que tengo que darle un significado a esta notación. ¿Y cuál es el significado que le voy a dar? Voy a decir, mira, esta notación puede significar dos cosas solamente. Cuando n grande sea igual a n chica, significa que tengo una lista cortita de un puro elemento, que es el elemento a sub n, así que en ese caso la suma va a valer a sub n. ¿Y qué pasa si n grande es más grande que n chica, valga la redundancia? Si n mayúscula es más grande que n minúscula, estrictamente más grande, entonces todo lo que yo sé, me acuerdo que yo sé sumar de a dos números. Entonces, si yo sé sumar de a dos números, lo que yo podría hacer es decir, bueno, acá tengo una lista, supongamos que yo pude sumar hasta n grande menos 1, desde igual n,
esta lista, los elementos de esa lista. En ese minuto yo voy a poder agregarle el último elemento. ¿Sí? Entonces, de esa forma, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo quiero ahora interpretar cuánto vale esto que está acá, yo me tengo que preguntar, bueno, ¿cuánto vale esta sumatoria? Y de nuevo me digo, pero las sumatorias yo solamente sé interpretarlas bien cuando este que está aquí es igual al que está aquí. Y en ese caso la sumatoria va a valer a sub n, que es lo que tenemos puesto acá arriba. Pero si este todavía fuera más grande que este, lo que tengo que hacer es botar el último elemento que estoy agregando en la lista y volver a repetir este procedimiento. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es probar algunas de las propiedades de las sumatorias, que fueron las que dejamos enunciadas en la clase pasada. Para tales efectos, primero quiero hacer acá una especie de borrador, porque en realidad hay dos propiedades que vamos a probar solamente, el resto se las voy a dejar de ejercicio. Y son dos propiedades que son muy importantes. La primera tenía que ver cuando yo tenía mezclas de listas de números. Entonces imagínense que yo tengo acá 10, 20, 30, 40, 50, ¿sí? Y a esa lista la voy a llamar los A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. Y después tengo una lista que son, no sé, 50, 60, 10, 12, 15. Y a esta acá le voy a llamar B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub 3 y B sub 4. Entonces, lo que yo quiero que le demos sentido, quiero que entendamos claramente qué significa cuando yo digo quiero hacer la suma desde i igual 0 hasta 4 de una constante lambda por a sub i más una constante mu por b sub i. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy diciendo, mira, yo quiero agarrar estas dos listas, la lista de arriba, cada elemento de la lista primero lo quiero multiplicar por lambda, que lambda puede ser 3, 2, 1, 5, cualquier número. Y quiero tomar los elementos de la segunda lista y multiplicarlos por mu, que es una constante genérica. Ahora yo les digo, si yo quiero saber cuánto es la suma de estos números que están acá, multiplicados todos por lambda, más estos números que están acá, multiplicados todos por algún mu, yo creo que ustedes están de acuerdo que eso es lo mismo que por la factorización elemental de números reales, de decir, mira, primero sumo estos, ese resultado lo multiplico por lambda, luego sumo esto que está acá, y a ese resultado lo multiplico por mu. Y eso es lo que escribimos en esta fórmula, como que esto es lo mismo que lambda veces la suma de a sub i, desde igual 1 hasta 4, más mu veces la suma, desde igual 1 hasta 4, de b sub i. ¿Sí? Y esa fórmula, que acá la acabo de escribir en un caso particular, es lo que vamos a probar para el caso general, porque claro, cuando tengo dos listas chiquititas, puedo hacer el cálculo a mano, si ustedes quieren. Puedo escribir lo que significa el lado izquierdo a mano, el lado derecho a mano, y llegar a que son iguales. Sin embargo, lo que queremos hacer ahora es una demostración genérica que sirva para dos listas cualquiera, y que sirva para cualquier tamaño que tengan esas listas. ¿Ok? Bien, entonces como les decía, ahora que hemos retomado un poco la notación, lo que vamos a hacer es probar lo que quedó acá pendiente. Vamos a probar esta propiedad de la linealidad que se llama, ¿sí? Y luego vamos a probar esto de acá, que es lo que se llama la propiedad telescópica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, Sí. ¿y no habría como algún tipo de técnica o fórmula por si nos pide, por si nos da el resultado de esa composición de sumatoria? Y yo que sé, nos pide el resultado o cuánto vale lambda o mu. Es que eso sería como una especie de ecuación, ¿no? Si tuviera solamente una ecuación y lambda y mu fueran ambos desconocidos, no la puedo resolver porque tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Te fijas? Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que esto es súper genérico. Entonces, en realidad, distintas listas de números, distintas sucesiones,
te van a dar distintos valores, entonces no te puedo dar una fórmula de cómo despejar lambda en función a esa suma, no sé si me entiendes. Sí, sí, profe. Sí, sí, ¿Sí? entiendo. Como que no es el tipo de preguntas que uno quisiera responder en este caso. Ahora, lo importante es que sumatorias las vamos a usar un montón cuando empecemos con la materia de matrices, y ahí van a ver por qué las retomo acá. Y ahí yo creo que en el uso se van a ir dando cuenta de qué forma se usa cada propiedad. ¿Ya? Entonces, la propiedad 2, lo que queremos probar es lo siguiente, por demostrar que la suma de lambda veces, ¿qué letra estoy usando? XI, ¿no? Sí, para ser consistente. XI más mu veces YI, desde I igual, perdonen que me vuelva, pero es que quiero hacer M hasta un M grande. Desde I igual M minúscula hasta M mayúscula es igual a la suma, lambda veces la suma desde I igual M hasta M mayúscula de XI, más mu veces la suma de YI desde I igual M minúscula hasta M mayúscula. Eso es lo que queremos demostrar. Es súper importante cuando uno quiere hacer una demostración, y en realidad para mí estos preliminares también son una excusa para repasar lo que significa hacer una demostración, que uno tenga claro qué es lo que quiere probar. Aunque suene obvio y redundante, créanme que muchas veces los estudiantes se equivocan al hacer una demostración porque empiezan a tratar de mostrar algo que no es lo que se pide. ¿Sí? Entonces lo primero, tener muy claro, esto es lo que vamos a probar, esta fórmula. Lo segundo, que también puede ser medio eh, redundante, pero no está de más decirlo, es tener claro qué es lo que sabemos. Porque cuando yo sé qué es lo que sé, cuando tengo claro sobre lo que sé, es más fácil, se hace más evidente hacia dónde puedo continuar. Entonces, para las sumatorias, lo único que sabemos es que esta sumatoria de acá, ¿cierto? Yo la puedo calcular cuando el m chica es igual al m grande. Puedo saber su valor explícito. En todos los otros casos, lo único que tengo es una fórmula eh, que lo que hace es como pasarle el problema a uno, achicar el problema a un tamaño más pequeño. Entonces, lo que vamos a hacer es proceder vía la técnica de demostración por inducción. Entonces, las demostraciones por inducción se basan siempre, tienen siempre el mismo esquema. Primero pruebo un caso base, y luego pruebo que si yo sé probar la propiedad, ¿cierto?, para un tamaño, o para un m en este caso, para un m mayúscula, también puedo probar la misma propiedad para m mayúscula más 1. Entonces, escribimos caso base, y el caso base para nosotros es decir m mayúscula, entonces la demostración voy a colocar acá arribita por inducción en m mayúscula. Entonces el caso base es m mayúscula igual a m minúscula, porque ¿qué es lo que ocurre? Que en ese caso, la sumatoria desde i igual m minúscula hasta m mayúscula de lambda xi más mu i sub i, bueno, yo sé que cuando estas dos son iguales, ¿cierto? Si estas dos son iguales, yo sé que en ese caso la sumatoria simplemente vale lambda veces xm más mu veces ym. Pero, de la misma forma que yo dije que podía evaluar todo esto en m porque era un puro término, yo puedo decir, este pedacito de acá, ese x solito es una sumatoria, y este y solito también es una sumatoria. O sea, yo puedo decir que esto es igual a lambda veces la suma de xi desde i igual m hasta m, más mu veces la suma desde i igual m hasta m de yi. Y si se fijan, lo que nos queda es que esto que está aquí es igual a esto que está acá, que es exactamente el caso base de la propiedad que queremos demostrar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí?
Sí, profe, no hay problema. Gracias, Katy. Qué amable. Entonces ahora, ¿el paso inductivo qué significa? La fórmula es cierta para m, para algún m mayúscula, y quiero demostrar que eso implica que la fórmula es cierta. Entonces, voy a escribirlo bien, deberíamos colocar. Si la fórmula es cierta para m, entonces es cierta para m más 1. Bueno, ¿cómo procedemos acá? Decimos, tratemos de calcular la suma desde m minúscula hasta m mayúscula más 1 de lambda veces xi más mu veces yi. Bueno, yo sé, por definición de sumatoria, como ahora este m grande más 1 es distinto que m chica, al menos yo sé que siempre puedo transformarlo en una suma desde igual m hasta m grande, de lo mismo, ¿sí? Más el último elemento, el elemento que no está ya dentro de la suma, que en este caso sería lambda xm más 1 más mu y m mayúscula más 1. ¿Están de acuerdo? Y ahora, ¿qué puedo aplicar? ¿Qué es lo que yo sé? Yo sé que la fórmula es cierta para m, porque estamos haciendo el paso inductivo. Así que esto me dice que, y le voy a colocar acá, hipótesis de inducción. Y la hipótesis de inducción me dice entonces que esto es igual a lambda veces la suma desde igual m pequeña hasta m mayúscula de xi más mu veces la suma de desde igual m pequeña hasta m mayúscula de y. Más, por supuesto, este término que tengo acá, que es lambda veces xm más 1 más mu veces y m más 1. ¿Y qué es lo que me doy cuenta? Me doy cuenta que tengo acá cosas multiplicadas por lambda y tengo otras cosas multiplicadas por mu. Entonces junto cada cosa con cada cosa, diciendo nada, por supuesto. Y fíjense que ahora factorizo los lambda y me queda la suma desde i igual m hasta m mayúscula de xi más xm más 1 más mu veces la suma desde desde igual m minúscula hasta m mayúscula de y más y más m mayúscula más 1. Y cuando miro esto me digo, pero espérense. Resulta que la definición de sumatoria me dice que si yo tengo una sumatoria hasta un m y después tengo acá el término que sigue, eso yo lo puedo resumir como lambda veces la suma de los xi desde igual m minúscula hasta m más 1 más mu veces la suma desde igual m hasta m más 1 de y. Y eso es justamente lo que queríamos probar, porque eso nos muestra el paso inductivo, la fórmula para la proposición cuando estoy en m más 1. ¿Sí? Conclusión, si yo tengo una combinación de listas y las estoy sumando, es lo mismo que sumar cada lista por separado y después combinar. Eso es todo lo que estamos diciendo. Profe, ¿Sí? entonces como para hacer una comparación con los ejercicios de inducción más de números naturales, por ejemplo, que hemos visto nosotros, ahí lo que cambia siempre es como demostrar para todo n, por ejemplo, qué es lo que Claro, va a cambiar. En este caso lo que cambia es siempre el límite superior, en este caso el m grande, y ahí tenemos claro, que enfocarnos. claro, exactamente. O sea, lo que pasa es que cuando uno quiere hacer inducción, lo voy a decir así, ustedes cuando empiezan a estudiar inducción, obviamente parten por el caso más sencillo, y es que la proposición depende de un puro valor, entonces claro sobre qué se va a hacer inducción.
En este caso, hay varios parámetros naturales dando vuelta, entonces uno podría hacer inducción sobre el M mayúscula o sobre el M minúscula. Pero es más natural hacerlo sobre el M mayúscula porque estamos acostumbrados a hacer inducción hacia arriba, digamos. Así como creciente. ¿Sí? Ah, ya. Además, eso tiene sentido, porque o sea, uno siempre quiere hacer inducción hacia arriba, perdón. No he dicho nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sin embargo, que por ejemplo, cuando quieran probar esta de acá, esta proposición de acá, de que pueden partir la sumatoria en cualquier momento, y esta tiene mucho sentido. O sea, yo tengo una lista de números, lo estoy sumando todo, eso es lo mismo que sumar un pedazo, sumar otro pedazo y después juntar, eso es evidentemente cierto. Sin embargo, para la demostración, lo que justamente tienen que hacer es inducción ¿sobre quién? Porque tienen un M acá, tienen este M barra acá y tienen este M entre medio. ¿Cuál será el valor sobre el cual tienen que hacer inducción? ¿El M con la barra, supongo? No. El M del Justamente en medio. este caso, tampoco el M minúscula, sino el M que está entre medio. Mm, Porque fíjense que el caso base podría ser qué pasa cuando yo tomo M igual M chica, por ejemplo. ¿Sí? Eh, sí, no, o al revés, diría. ¿Qué pasa cuando toman? Mm. Sí, no, piénsenlo. La inducción la tienen que hacer acá, pero, pero acá justamente, es que fíjense en algo, ¿ah? Voy a matizar lo que les dije antes. Cuando yo quiero probar algo para todos los naturales, yo justamente la inducción la tengo que hacer siguiendo la forma en que se mueven los naturales, digamos de n a n más 1. Ahora, en este caso, yo no quiero probar esta fórmula para todos los naturales, sino que yo quiero probar esta fórmula para cualquier m entre este m chica y este m barra. Entonces, en este caso, lo que yo sé, digamos, yo sé que esta igualdad se tiene cuando este m chica es justamente m barra, porque en ese caso esta sumatoria queda vacía, porque si yo quiero sumar, me queda vacía, digamos, porque la lista se me acaba, este índice está fuera de la lista, en ese caso, si tomo m aquí, m barra. Entonces ahí tengo una igualdad porque es tautológico. Sumar desde m hasta m barra, obviamente sumar desde m hasta m barra. ¿Sí? Ahora la pregunta es, esa sería la inducción. La pregunta ahora es, si este lo tengo para algún m, si me puedo devolver uno. Ese sería el paso inductivo. Porque si se fijan, si acá ustedes toman este m como el m minúscula, les queda algo que a priori no sabemos manejar, porque le quitaron uno por abajo y las sumatorias las definimos quitándole uno desde arriba. No sé si están de acuerdo. Y con eso quiero decir lo que está acá en la definición. Que la sumatoria la defino diciendo la sumatoria hasta n es la sumatoria hasta el momento anterior más lo último que yo agregué. Así que yo les digo, esto no es un ejercicio simple, ¿ah? Hay que pensarlo un rato, pero tampoco es súper difícil. Y es bueno que lo piensen ustedes para que vean cuáles son las dificultades. Eventualmente después lo podemos hacer, pero es importante que ustedes hagan un intento. ¿Ok? Y en este caso particular, que el m chico está fijo, la inducción la hacemos sobre el m mayúscula. Y justamente lo que hacemos es que no importa qué tan grande sea m, para todo m podemos hacer el mismo cambio. ¿Sí? Ahora, solo va a complementar, yo creo que acá también podrían hacer inducción sobre el m mayúscula. Perdón, sobre el m mayúscula barra, también se podría hacer así. Sí, ahí hay dos caminos de demostración. Pero, o sea, básicamente pueden hacer inducción con este o con este. ¿Eh? Se los dejo a ustedes, se los dejo a ustedes intentarlo y si todo el punto es que tienen que ver cómo van a escribir lo que quieren probar, lo que quieren demostrar, cambia un poquito en ambos casos. Tiene que ver con qué dejan quieto, con qué dejan congelado y qué no. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra pregunta?
¿Sigo? Entonces, como se me acabó el espacio acá, voy a continuar la demostración en esta otra hojita que también se las voy a dejar a ustedes. Entonces, acá le vamos a colocar demostración de la propiedad telescópica. Y básicamente acá lo que queremos probar es lo siguiente, que si yo estoy sumando, por demostrar que, si yo estoy sumando desde, voy a copiar de acá, denme un segundo para hacerlo igual a siempre del m chica al m grande. Si yo estoy sumando desde i igual m hasta el m grande, y estoy sumando x sub i menos x sub i menos 1. Uno podría mirar esto. Imagínense que ustedes tienen su lista. ¿Qué significa x sub i menos x sub i menos 1? Significa que yo miro mi lista, por ejemplo, a sub 3, y le resto a sub 2, ¿cierto? Así que en el fondo lo que estoy sumando es cuánto aumenté de aquí hasta acá. No sé si están de acuerdo. Y el punto es que si yo sumo lo que aumenté de aquí hasta aquí, y a eso le sumo lo que yo aumenté de aquí hasta aquí, y a eso le sumo lo que yo aumenté de aquí hasta aquí, y a eso le sumo lo que yo aumenté de aquí hasta acá, si ustedes se fijan, al final lo que hice fue ver qué tan lejos estaba este de esto, ¿no? Y eso es justamente lo que nos dice la propiedad telescópica, nos dice que esa suma de todos los incrementos es simplemente el último elemento menos de donde yo partí. ¿Sí? Entonces, queremos probar esto. De nuevo lo vamos a hacer por inducción. Y de nuevo lo vamos a hacer por inducción sobre M. Entonces, el caso base. El caso base es que M mayúscula es igual a M chica. Entonces, en ese caso, ¿qué tengo yo? La suma desde igual M hasta M de xi menos xi menos 1. Y eso, por definición, es evaluar simplemente, así que esto es xm menos xm menos 1, pero como m minúscula es igual a m mayúscula, esto es xm menos xm menos 1. Así que la fórmula es cierta en el caso base. Paso inductivo. En el paso inductivo, de nuevo, lo que yo voy a usar es que suponemos que es cierto hasta m, probamos qué pasa cuando hacemos el siguiente paso, que es tomar m más 1. Y al igual que antes, uso la definición de sumatoria para decir que esto es igual a la suma desde igual m hasta m mayúscula de xi menos 1, más el último término que sería xm menos xm menos 1. Pero por hipótesis de inducción, la sumatoria hasta m vale xm menos xm menos 1, y a eso le sumo perdón, acá era xm más 1, me equivoqué aquí. Acá era porque fíjense que tomé el último elemento, y el último elemento cuando i vale m más 1, me suma xm más 1 menos xm. Ahí sí. Más xm más 1 menos xm. Así que S se va con S, y esto nos queda exactamente xm más 1 menos xm. Así que la fórmula es cierta también para m más 1, y entonces por el principio de inducción es cierta para todo m mayúscula. ¿Quedó claro? Profe, ¿por qué queda xm minúscula y no xm menos 1, como está antes del igual? Ah, porque me equivoqué nomás. Error ahí de Ah, tilde. queda m menos 1. Sí, por supuesto, se tiene que quedar lo que estaba al lado, pues no puede.
Sí es igual, digamos, solamente simplifique esos dos términos. ¿Sí? Hay un error al copiar. Que cometo mucho, así que es bueno que estén atentos y me lo hagan notar, por favor. Ok. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, voy a hacer otro ejercicio, como ejercicio, que es una suma que, de hecho, la mencionamos en la clase pasada, que era la suma geométrica. Entonces, ¿qué pasa si considero tomo algún R, que lo voy a tomar positivo, da lo mismo, pero digamos positivo, y miramos x sub i igual r a la i. Y me pregunto, ¿cuánto valdrá la suma desde i igual 0 hasta n de x sub i? Bueno, eso no es otra cosa, ¿cierto? Que siempre que x sub 0 más x sub 1 más más x sub n, que es lo mismo que decir 1 más r cuadrado más r cubo, más r a la n. ¿Están de acuerdo? Ahora, y esa suma yo le voy a llamar S. ¿Ok? Y en principio, no sé calcular S, pues si supiera cuánto vale S lo haría. Pero fíjense que puedo hacer la siguiente trampa. Yo puedo decir lo siguiente, gracias a la propiedad telescópica, yo tengo que la suma de xi más 1 menos xi, desde i igual 0 hasta n, yo sé cuánto vale esa suma. ¿Cuánto vale? Esa suma vale digamos, este término que está acá, evaluado en el último, así que me queda xn más 1 menos el que está acá, evaluado en el primero. Así que eso es x0. ¿Sí? O sea, fíjense bien, lo que acabo de escribir es lo siguiente. La suma desde i igual 0 hasta n de x sub i más 1, pero x sub i tiene fórmula, es r a la i más 1 menos r a la i, eso vale r a la n más 1 menos 1. ¿Sí? Y ahora yo me doy cuenta de algo, que es una cosa bastante obvia, fíjense. Resulta que r a la i más 1 no es otra cosa que r multiplicando a r a la i. Así que, por otro lado, la suma desde i igual, miren, voy a escribir lo siguiente, voy a escribir r a la n más 1 menos 1 es igual a la suma desde i igual 0 hasta n de r por r a la i menos r a la i. ¿Están de acuerdo, no? Y yo escribo eso y me digo, pero acá hay algo que yo puedo factorizar, así que esto es la suma desde i igual 0 hasta n de r a la i factor de r menos 1. ¿Sí? Y ahora me doy cuenta de algo. Esto que está acá, ese r menos 1, es un lambda, es un mu, es una constante que no depende del índice de sumación. Por lo tanto, ¿qué me decía la propiedad de la linealidad? Me decía que las constantes yo las podía sacar de la suma. Así que me dice que esto es igual a r menos 1 multiplicado por la suma de los r a la i desde igual 0 hasta n. Así que si yo tomo este pedacito que tengo acá y veo que es igual a este pedacito que tengo acá, resulta que puedo despejar la suma de los r a la i desde i igual 0 hasta n, no es otra cosa que r a la n más 1 menos 1 dividido por r menos 1. Y eso es lo que se conoce como suma geométrica, y quizá ustedes la conocían como un ejercicio de inducción, ¿no? Se puede probar por inducción, o sea, si uno conoce la fórmula, probarlo por inducción es bastante sencillo. ¿Quedó claro? Ok. Pero Fernando, ¿y cómo llegó a la
al final, al resultado final. Ah, ¿Cuál es el paso en el que se forma la fracción? porque es que acá escribí varias igualdades en la misma línea, pero fíjate que tengo que esto es igual a eso, pero eso es igual a eso, y eso es igual a esto. Entonces, esto que está acá es igual a esto que está acá. Así que puedo tomar ese pedacito, dividir ahí, y quedarme con la suma. Ah, ya. ¿Sí? Sí. Así que, bueno, eso nos da la fórmula de la suma geométrica. ¿Sí? Si alguno de ustedes quedó muy entusiasmado con esto, puede probar, tratar de encontrar la fórmula para lo siguiente. Ejercicio. Pueden tratar de encontrar la suma desde k igual 0 hasta n de k por r a la k. ¿Sí? Ojo con algo. ¿Hace alguna diferencia si acá en vez de i yo pongo k? Acá, perdón, aquí. Si ahí en vez de r a la i yo hubiera colocado r a la k, ¿hace alguna diferencia mientras yo sume con el mismo índice? Es lo mismo, No. ¿no? Mientras abajo diga k igual 0, se supone que no. Exactamente. O sea, el i acá es lo que se llama un índice. Y uno dice la frase, los índices son mudos, no dicen nada, solamente uno lo utiliza porque hay que simbolizarlo, digamos, de alguna forma lo que está haciendo, pero si acá coloco K o coloco L, mientras acá también coloque L, da lo mismo, ¿sí? Es una etiqueta. Los índices son etiquetas y las etiquetas son intercambiables. ¿Ok? Mientras estemos todos de acuerdo que la etiqueta, lo que significa, da lo mismo cuál usamos. Ok, bien. Ahora, el siguiente paso en las sumatorias es qué pasa si en vez de tener una lista de números, solo una lista, por ejemplo así 10, 20, 30, 40, tenemos una tabla. Entonces además de eso tenemos 50, 60, 70, 80, 90, 80, 70, 60. Ahora lo que yo tengo ya no es una lista, digamos, unidimensional, ¿cierto? Lineal, sino que lo que tengo es como una caja. Y esta caja lo que hace es que tengo filas, digamos, y tengo una fila, otra fila, otra fila. ¿Sí? Entonces ahora, si yo me quiero referir a un elemento dentro de esta caja, yo lo que necesito, por ejemplo, si yo lo quiero llamar A, yo necesito dos índices. Uno que me diga la fila y otro que me diga cuál elemento es la fila, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, un K. ¿Están de acuerdo? Entonces, si yo quiero referirme a algo así que tiene en el fondo dos dimensiones, como una especie de plano cartesiano, pero donde solamente salto de uno en uno, ¿sí? Yo lo puedo escribir de esta manera. Y naturalmente yo podría preguntarme, bueno, quiero saber la suma de todo lo que está acá. Entonces diría, pero eso yo lo escribía como una suma así, sobre K. Pero chuta, que resulta que eso me estaría sumando como alguno, nomás yo quiero sumarlos todos, entonces tengo que usar algo que se llaman sumatorias dobles. ¿Y qué significa una sumatoria doble? Simplemente, mira, tengo una caja, un rectángulo con números y los quiero sumar todos. Entonces yo digo, para cada i, que la i serían las filas, esto que está acá, entonces i igual, digamos, 1, i igual 2, i igual 3, sume todo lo que está para ella. Entonces, en el fondo, cada vez que yo dejo quieto el i, entonces esto va a ser k igual 1, k igual 2, k igual 3 y k igual 4. Cada vez que yo dejo quieto el i, moverme por k, perdón, moverme con k significa, eso sería A31, A32, A33, A34. Si quiero, este de acá sería A1 porque estoy en la primera fila, pero con la coordenada, con la columna 3. ¿Se entiende? Y el punto es que si me puedo referir a ellos, entonces puedo sumarlos y puedo anotarlo también de forma compacta. Supongan que en vez de tener 3 filas tuviera 100, me va a ser muy útil contar con esta notación. ¿Ok? Entonces,
acá tenemos un ejemplito. Lo que está escrito acá es exactamente lo mismo que le acabo de decir. Entonces, ahora para escribirlo un poquito más formalmente, lo que uno dice es lo siguiente. Si yo tengo una lista de números, a sub 0 hasta sub n, yo tengo un significado para sumar esos números. Ahora yo les digo, pero miren, ¿qué pasaría si resulta que para cada k, desde 0 hasta n, estos numeritos no son un número cerrado, digamos, sino que en realidad cada uno de ellos proviene de otra suma? Entonces esas sumas, fíjense que tengo que dejar quieto el k, ¿cierto? Y ahora tienen un índice j, que es un nuevo índice para decir, estoy sumando para cada k, estoy sumando varios elementos. Y ese número de elementos ni siquiera tiene que ser el mismo, ¿eh? Entonces, cuando yo digo la suma sobre k de los a sub k, en realidad lo que estoy diciendo es la suma doble sobre k y sobre j de los bkj. Y de hecho podría hacer sumatorias triples y demás elementos. O sea, ya una vez que uno se da cuenta que puede hacerlo para dos, puede hacerlo para todas las que quiera. Entonces, para verlo un poquito más claro, ¿qué pasa cuando yo digo la suma doble desde k igual 1 hasta 3, desde j igual 0 hasta k, de k por j? Bueno, esto me dice, mira, cuando k vale 1, j va a ir desde 0 hasta 1. Entonces k vale 1 va a ser 1 por 0, k por j. Después va a ser, k sigue valiendo 1, y ahora j ya no vale 0, sino que vale 1, así que va a ser 1 por 1. Y a eso le quiero agregar el siguiente valor de k, ahora k vale 2. Voy a rayar eso encima, ¿no? Entonces acá estamos cuando k es igual a 1, acá estamos cuando k es igual a 2. Cuando k es igual a 2, primero j vale 0, j igual 0, acá j vale 1 y acá j vale 2. ¿Me van siguiendo? Y después, cuando k vale 3, primero j es igual a 0, luego j es igual a 1, luego j es igual a 2, y luego j es igual a 3. Y de esa manera yo puedo calcular la suma de k por j con todos esos valores. ¿Cuánto me da esto? Bueno, en este caso esto es 1 por 0, eso es 0 más 1, así que de este primer sumando me da un 1, este segundo sumando me da, vamos a ir anotando, esto es 1, esto es 2 por 0, 0, 2 por 1, 2, 2 por 2 son 4, así que esto me da 6. Y esto me da 3 por 1, 3, más 3 por 2 son 6, junto me da 9, y 3 por 3 son 9, más 9 anteriores son 18. Así que todo esto me da 18 más 6 son 24, más 1, 25. Así que ahí pudimos calcular ese valor. Ahora, ¿cuál es la gracia de las sumatorias? Es que en realidad uno puede hacerlo mejor que eso. Entonces, en este ejercicio les pido calcular el valor de esta suma doble, lo voy a hacer con ustedes. Y cuando yo sumo desde 1 hasta n, la suma desde j igual 1 hasta m, fíjense que acá el límite para cada k no depende de k por j. Eso aquí va a ser igual. Y lo primero que noto, y por favor notenlo conmigo, cuando estoy mirando esta sumatoria, esa sumatoria no sabe que vive dentro de otra sumatoria, ¿ya? La sumatoria que está más al interior, digamos, ella ve hacia adelante nomás. La sumatoria solo mira a la derecha. Y cuando la sumatoria mira a la derecha dice, oye, yo estoy sumando sobre j. Para mí k es una constante. ¿Sí? Por lo tanto, yo lo puedo sacar. Y esto se me transforma en la suma desde k igual 1 hasta n de k veces la suma de j desde j igual 1 hasta m. No sé si están de acuerdo. Y ahora, ¿qué es lo importante? Que fíjense bien, esto que está acá no depende de acá. De hecho, nosotros sabemos cuánto vale. Nosotros ya sabemos cuánto vale la suma de los naturales desde 1 hasta un m cualquiera. ¿Sí? Fue lo que calculamos en la clase pasada. Pero ese número no tiene nada que ver con k. O sea, yo automáticamente podría decir, este puede salir. Y decir esto simplemente va a ser igual a la suma desde j igual 1 hasta m de j por la suma desde k igual 1 hasta n de k. ¿Sí?
Puedo hacerlo ahí o puedo decir primero esto vale m por m más 1 medios y ahí convencerme que este número no depende de k y sacarlo como una constante, o sacarlo en forma sumatoria, es exactamente lo mismo. Y ahí nos damos cuenta entonces que esto va a ser m por m más 1 medios multiplicado por n más 1 medios, donde este n por n más 1 medios viene de la segunda sumatoria, porque nosotros sabemos cuánto es la suma de los k hasta n. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña variación de este ejercicio, que es la siguiente, es decir, ¿qué pasa si calculamos la suma desde k igual 1 hasta n de la suma de j igual 1 hasta k de k por j? Bueno, de nuevo, las sumatorias miran hacia la derecha, así que cuando la sumatoria interior del k dice, yo estoy sumando sobre j, para mí k es una constante, la puedo sacar. Así que esto se me transforma en la suma desde k igual 1 hasta n de k veces la suma desde j igual 1 hasta k de j. ¿Están de acuerdo? Y ahora yo podría tener la tentación de decir, ah, pero esa suma yo la resuelvo y la saco como una constante. Pero resulta que esta suma depende de k, pues para cada k toma un valor distinto, así que no es una constante. Así que yo todo lo que puedo decir que esto es igual a la suma desde k igual 1 hasta n de k multiplicado por el valor de esta sumatoria que nosotros de nuevo la sabemos calcular es k por k más 1 dividido por 2. Así que esta suma ahora fíjense es la suma, un medio, la suma desde k igual 1 hasta n de k cuadrado por k más 1. Y si se fijan, esto va a ser igual entonces un medio de la suma desde k igual 1 hasta n de k cubo más k cuadrado. Y esas dos sumas no las hemos calculado, se pueden calcular, de hecho también se los dejo de ejercicio, y es simplemente la suma de los cuadrados y de los cubos de los números naturales. No es una fórmula tan simple como n por n más 1 medios, digamos, pero tampoco es tan difícil. De hecho, les va a dar una fórmula que es un n a la potencia 4. ¿Ya? Así que todos esos son ejercicios para ustedes. Bueno, la propiedad más importante respecto a las sumatorias dobles es la siguiente, que de nuevo les va a hacer todo el sentido si lo miramos primero acá en el complemento. Lo que vamos a enunciar ahora es una propiedad que dice lo siguiente. Si yo quiero sumar todos estos números, si yo quiero sumar todos esos números, eso es lo mismo que sumar todas las filas y después agregar el resultado por fila, o sumar todas las columnas y después agregar el resultado por columna. Eso cuando lo miro en un ejemplo concreto es evidente, ¿sí? Porque yo sé que el orden en la suma no altera el valor final, eso es por la conmutatividad. Sin embargo, en el caso de las sumatorias, como esto es algo genérico, hay que probarlo vía inducción, y por inducción no es difícil probar que si yo tengo una suma sobre k hasta n, y después desde j hasta m de alguna lista bidimensional akj, es lo mismo que sumar primero sobre j y después sobre k. ¿Sí? Que el valor de la suma no cambia si primero yo sumo por filas y luego columnas, o si sumo primero por columnas y luego filas. ¿Ok? La demostración prefiero dejársela a ustedes porque estamos un poquito atrasados con la materia. Quiero empezar ya con matrices. Y se hace por inducción y no es para nada difícil. ¿Ok? Si, inténtenlo y si no pueden, lo vemos en la próxima clase. Bien. ¿Tienen alguna consulta hasta el minuto? No, profe. Ya, muchas gracias por responder, Catherine. Bueno, ahora nos vamos a devolver al inicio del apunte y vamos a empezar a hablar de matrices.
Bueno, no sé si han estado mirando el documento, pero si lo han estado mirando, se habrán notado que al final de cada capítulo hay un resumen con todos los resultados del capítulo. Que espero después les sea útil para estudiar y hacer ejercicio. Ok. ¡Tarán! Ya, lo siento si los mareo un poco, perdón. Entonces, capítulo 1, matrices y sistemas de ecuaciones. Lo primero es que vamos a hablar sobre matrices definidas sobre un cuerpo K. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que vamos a tomar un cuerpo cualquiera. Eso significa una estructura algebraica con dos operaciones, que es un anillo conmutativo con unidad, pero que además, cuando excluyo al neutro en la primera operación, todos los otros elementos tienen inverso para la segunda. Ahora, siendo realistas y honestos, en realidad vamos a estudiar matrices reales, ¿sí? Pero todo lo que vamos a decir perfectamente aplica y se transparenta a matrices complejas, o sea, matrices con valores complejos, ¿ok? ¿Y qué va a ser una matriz entonces de m por n a coeficiente en este cuerpo? Simplemente va a ser una tabla o un arreglo rectangular, tal cual el que dibujé antes, donde va a tener el primer número me indica cuántas filas y el segundo número me indica cuántas columnas. Así, A, definida como 1, 4, 6, 2, 3, 8, 3, 4, 2, es una matriz de 3 filas y 3 columnas cuyos coeficientes son reales. ¿Ok? Ahora, cuando queramos referirnos a un elementito que está dentro, por ejemplo, si queremos decir el elemento, el 3 que está ahí, lo vamos a hacer tomando el nombre, la letra de la matriz, A, y poniéndole como subíndice las coordenadas de ese elemento. Entonces, A sub i j no es otra cosa que el elemento de A que está en la fila I y en la columna J. Entonces, por ejemplo, cuando acá yo digo A sub 2, 3, eso no es otra cosa que el que está en la fila 2, columna 3, o sea, es el 8. O si yo digo A sub 3, 3, no es otra cosa que el elemento que está en la tercera fila, tercera columna, o sea, el 2. ¿Ok? Dicho eso, resulta que van a haber ocasiones en que nos vamos a querer referir a toda una fila o toda una columna. ¿Sí? Por ejemplo, yo quisiera hablar de la primera fila, o de la segunda columna, o de la iésima fila, o de la iésima columna. Y para tales efectos, lo que vamos a hacer es decir, miren, cuando yo escriba A sub i, puntito, lo que estoy diciendo es miro la fila I y todos los elementos. Ese puntito quiere decir todos los elementos de la fila I. Y cuando yo quiera hablar de la jésima columna, lo que voy a hacer es tomar A, es decir, toda la fila que está en la columna J. Todas las filas de la columna J. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo digo A puntito 3, estoy diciendo todas las filas de la columna 3, así que estoy agarrando eso y poniéndolo ahí. Cuando yo digo A 2 puntitos, estoy diciendo todas las columnas de la fila 2, o sea, estoy agarrando eso y poniéndolo acá. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Ok. perfecto. Entonces, esto es puro lenguaje. Si m es igual a n, o sea, si hay tantas filas como columnas, vamos a decir que la matriz es cuadrada. Por ejemplo, esta que está acá es una matriz cuadrada porque tiene tantas filas como columnas. A las matrices que tengan una columna las vamos a llamar vectores columnas, como esta que está acá, y a las matrices que tengan una fila los vamos a llamar vector fila. Así que en particular, cada vez que yo agarro algo de este estilo, tengo un vector fila, porque justamente estoy tomando la iésima fila de A, y cuando agarro algo de este estilo, tengo un vector columna, porque justamente estoy tomando la jésima columna de A. Ahora, cuando yo tengo un vector columna, a los vectores columna no los voy a anotar por letras mayúsculas como acá, sino que por una letra minúscula. Y como yo sé que son cosas, uno podría decir que son objetos flacos, ¿sí? Me basta un índice para describir su elemento. Entonces,
Cuando digo A sub i para este vector columna A, lo que estoy diciendo es el elemento de la fila i, porque yo sé que todas las coordenadas en un vector columna son de esta forma. Sería A i, 1. Entonces, como todos tienen su segunda coordenada igual a 1, para no ser redundante, simplemente lo vamos a notar como A sub i. ¿Ok? Y cuando pensemos en el conjunto de todos los vectores columnas que yo puedo construir con los elementos de un cuerpo K, ese conjunto lo voy a denotar como K a la n. De hecho, ustedes ya conocen un conjunto de vectores columna que es R2, ¿no? R2 son todos los pares ordenados, ¿cierto? Seguramente ustedes los conocen como todos los pares X, Y, ¿cierto? Con X, Y en R. Pero eso, si en vez de colocarlo acostadito yo los coloco paraditos, es exactamente lo mismo, ¿no? No hay ninguna diferencia. Y por último, salvo que lo diga explícitamente, por vector vamos a entender vector columna, ¿sí? Para nosotros los vectores están de pie, ¿sí? No acostados. Ahora, aquí hay algo importante. Acabamos de introducir dos conjuntos nuevos. El conjunto de las matrices y el conjunto de los vectores. Ahora, uno podría pensar que el conjunto de los vectores es un caso particular del conjunto de las matrices y eso es absolutamente correcto, ¿sí? Así que de hecho todo lo que digamos para matrices va a aplicar para vectores, porque son un subconjunto. Ahora, por notación, uno no escribe matrices de m por 1, ¿sí? Uno escribe simplemente k a la m en ese caso. Ahora, ¿recuerdan cuando en la clase pasada yo les preguntaba si dos signos igual significaban lo mismo cuando estábamos viendo la composición de funciones? Bueno, sí, me dice Javiera, gracias. Cuando yo defino un nuevo objeto, en este caso el objeto matriz, si yo quiero definir qué significa que dos matrices sean iguales, yo puedo anotarlo con el signo igual, porque obviamente es el signo que siempre usamos para la igualdad, pero tengo que decir qué significa eso. Porque la igualdad que ustedes tienen seteada en su cabeza desde siempre es la igualdad de números reales. Entonces, cuando yo digo que dos matrices, esa es nuestra primera definición, que dos matrices son iguales, lo que yo estoy diciendo es, primero, que tienen las mismas dimensiones, y segundo, o sea que las cajas son del mismo tamaño, y que segundo, si yo recorro ambas cajas, ¿sí? Tienen los mismos elementos en las mismas posiciones. ¿Sí? Entonces, si yo tengo acá mi matriz A, si otra matriz yo digo que es igual a A, significa que es una matriz de 3 filas y 3 columnas, y además que esa matriz tiene acá el 1, acá el 4, acá el 6, acá el 2, acá el 3, acá el 8, acá el 3, acá el 4, acá el 2. O sea, lo que estoy diciendo es que de alguna manera, para identificar A, lo que yo tengo que hacer es identificar su tamaño e identificar todas sus componentes. Y cuando hago eso es único, ¿sí? La dejo completamente determinada. Bien. ¿Queda clara la idea? Entonces, cuando hablamos de igualdad de matrices, es fundamental entender que nos referimos a que son del mismo tamaño y que tienen todas sus componentes iguales. Ahora, estuvimos hablando de estructura algebraica por una razón, que no era solamente poder hablar de cuerpo para introducir las matrices, sino porque justamente al conjunto de las matrices lo vamos a dotar de operaciones. Y le vamos a dotar de varias operaciones. Entonces, la primera es una operación que no es binaria, que no es como la que vimos antes, pero nos va a ser útil para la notación, para efectos de escribir cosas. Entonces, la transposición de vectores corresponde a lo siguiente. Se los voy a explicar con un ejemplo y después vamos a leer la definición. Supongan ustedes que tenemos acá este vector columna, que es lo que nosotros llamamos propiamente un vector. Por transponer un vector, vamos a decir simplemente si está paradito, acostarlo. Y si está acostado, ponerlo de pie. Ahora, ¿cómo escribo eso matemáticamente? Bueno, yo tengo que decir que si tengo un vector v, ¿cierto?
voy a construir un nuevo vector que voy a llamar v traspuesto. Y cuando yo quiero construir un nuevo objeto, tengo que decir cómo va a ser ese objeto. Bueno, ese objeto, les recuerdo que v estamos con un vector columna, ¿sí? Entonces, como estamos con un vector columna, significa que tiene varias filas y una sola columna. Y su traspuesto, entonces, va a tener una sola fila y varias columnas, porque lo vamos a acostar. Parto de algo así, que tiene una columna pero varias filas, y quiero llegar a algo que tiene una sola fila. Entonces, ese objeto que tiene una sola fila, en la fila 1, coordenada I, va a tener el elemento que estaba en la iésima posición, en la iésima fila en la columna 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que está acá, lo coloco acá. El que está en la fila 2, lo coloco en la columna 2. El que está en la fila 3, lo coloco en la columna 3. El que está en la fila 4, lo coloco en la columna 4. Y si se fijan, de esa manera acá estoy definiendo lo que significa v traspuesto, y lo estoy definiendo indicando cuál es el valor de sus coordenadas. ¿Ok? En el caso de que el vector original haya estado acostado, que haya sido un vector fila, lo hago al revés. Defino su posición en la fila iésima, en la columna 1, como el valor que había en la fila 1, en la columna iésima. ¿Ok? Bien. Y ahora sí, vamos a introducir la suma de matrices. Introducir la suma de matrices significa darle un significado al símbolo más cuando A y B son matrices. Entonces lo primero es que la suma de matrices la vamos a introducir para matrices del mismo tamaño. Si A y B son ambas matrices del mismo tamaño, entonces A más B, que va a ser una nueva matriz, que también va a tener el mismo tamaño, va a ser justamente la matriz que en su componente IJ tiene la suma de lo que tenía A en su componente IJ y lo que tenía B en su componente IJ. ¿Sí? O sea, yo sumo las matrices sumando componente a componente. Esto es exactamente análogo cuando yo definía la suma de funciones, diciendo que la suma de f más g en x era el valor de f en x más el valor de g en x. ¿Sí? Entonces acá un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero sumar esta matriz y esta matriz, lo que yo tengo que hacer primero es cerciorarme que sean del mismo tamaño. Entonces mira, esta tiene tres columnas, perfecto. 1, 2, 3, 4 filas, 1, 2, 3, 4 filas, perfecto, las puedo sumar. Y después, el primer elemento va a ser simplemente la suma de S y S, así que 1 más 1, 2. El que está acá va a ser la suma de S con S, menos 2. Y el que está acá va a ser la suma de este con este, 9. Y así sucesivamente hasta completar la matriz, sus 4 filas y sus 3 columnas. Profe, ¿Sí? si en una matriz hubieran términos comunes, ¿uno podría sacar ese término común? Por ejemplo, si en una matriz fueran todos pares, sacar como un medio, como dividirlo por 2. Sí, y eso lo vamos a ver en Epsilon, digamos. No hoy día, pero vamos a llegar ahí. ¿Ok? Entonces, para terminar la clase, porque como les decía, no quiero hacer clases mucho más largas que una hora, vamos a probar esta proposición 4 o parte de la proposición 4, que fíjense lo que nos dice. Dice que si yo tomo las matrices de m por n en un cuerpo K, con esta suma que acabamos de introducir, esa estructura algebraica es un grupo abeliano. Y nos dice además cuál es su elemento neutro. El elemento neutro, una pregunta, ¿cómo tendría que ser esta matriz para que al sumarla, aquí me apareciera exactamente la matriz que tengo acá? Rellena de ceros. Rellena de cero, exactamente, porque como voy a sumar componente a componente, si todos estos son ceros, no le hacen nada a los de ellas. Entonces, justamente el neutro para este grupo abeliano va a estar dado por una matriz que yo voy a llamar la matriz 0, que no es otra cosa que la matriz que tiene puros ceros. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero demostrar que algo es un grupo abeliano, tengo que probar varias cosas. Tengo que probar que, que existe un neutro, ya me lo dieron de regalo. Tengo que probar que la suma es asociativa,
tengo que probar que existen inversos, y tengo que probar en este caso que además es conmutativa porque así es el grupo isabeliano. ¿Están de acuerdo? Voy a probar una de esas propiedades, el resto se las voy a dejar a ustedes. Y ojo, que todo lo que yo les dejo a ustedes lo doy por materia pasada, así que realmente importante que lo hagan o lo intenten hacer al menos, cosa que si no les resulta me pregunten. Y voy a probar, entonces dijimos, para hacer grupo, recapitulemos, ¿qué necesitamos para hacer grupo? Para hacer grupo tenemos que probar que es asociatividad, ¿cierto? Existencia de neutro y existencia de inversos. ¿Están de acuerdo? Pero además, como esto es un grupo abeliano, tenemos que probar conmutatividad. Les voy a soplar que, en mi opinión, las dos más difíciles son asociatividad y conmutatividad. Así que ustedes pueden escoger cuál probamos ahora. Puede hacer la conmutatividad, profe. Conmutatividad. Vendido. Ya, vendido, pero les cuento que esa no era la más difícil, pero bueno. La otra es parecida, ¿eh? No se asusten, es parecida. Les va a servir de modelo. Entonces, por demostrar que, lo voy a escribir acá al ladito para que me alcance el espacio, que A más B es igual a B más A. ¿Están de acuerdo? Entonces, ahora, lo primero que yo tengo que notar es que quiero probar una igualdad de matrices. Y si yo quiero probar una igualdad de matrices, yo lo que tengo que probar es que son iguales componente a componente, ¿cierto? ¿Sí? Solo eso, ¿no? ¿O algo más? ¿Qué cosa? No, pues tiene que ser de componente a componente y tiene que ser del mismo tamaño. Exactamente, componente a componente y además ser del mismo tamaño. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que A y B pertenecen al mismo conjunto de matrices, así que son del mismo tamaño, porque de hecho por eso las puedo sumar, y sabemos que la suma va a seguir manteniendo esas dimensiones. Así que B más A, de nuevo, son del mismo tamaño, así que las puedo sumar y la suma sigue manteniendo las mismas dimensiones, por lo tanto, el chequeo de que tienen las mismas dimensiones es automático. Estamos perfectos. Así que ahora lo que tenemos que probar, entonces, eso nos dice que, primero, dimensiones iguales, check. Entonces ahora lo que tenemos que probar es que, por demostrar que, para todo I y J, la componente IJ de A más B es igual a la componente IJ de B más A. ¿Están de acuerdo, no? Y esto para todo I y J. Y en realidad eso no es nada difícil, y simplemente hay que irse por definición. ¿Qué significa A más B y J? Por definición, entonces quedamos aquí en efecto, A más B y J por definición es la componente IJ de a la que yo le sumo la componente IJ de B. Y yo miro eso y digo, bueno, pero yo sé que en los números reales hay, o en el cuerpo, porque de hecho estamos en un cuerpo cada cualquiera, la suma de ese cuerpo es conmutativa, así que yo puedo decir que esto es B y J más A y J. ¿Están de acuerdo, no? Y ahí digo, pero bueno, si yo tomo una matriz B y le sumo una matriz A, resulta, perdón, que su elemento IJ va a ser justamente lo que tengo escrito ahí, pues eso no es otra cosa que B más A elemento IJ. Y listo, probada la conmutatividad. Entonces, por lo tanto, más es conmutativa. ¿Ok? Entonces, uno mira esto y dice, como que podrían ustedes sentirse un poquito estafados, sintiendo que no escribí nada distinto, que en todas las líneas escribí lo mismo, pero de hecho no, porque esto que está acá, la primera igualdad es una definición, la segunda igualdad es conmutatividad en el cuerpo, y la última igualdad de nuevo es definición. ¿Se fijan o no? Así que, de alguna manera, lo que le estoy tratando de decir, cuando yo coloco paréntesis y J,
esto que está acá, cuando yo tengo esos paréntesis y le pongo IJ, no es lo mismo que decir AIJ más BIJ. ¿Sí? Eso que tengo acá, en principio, es la suma de dos números reales. Lo que tengo acá es el elemento IJ de una matriz, y lo que tengo acá es una igualdad por definición. ¿Ok? Bien, entonces les dejo a ustedes el resto de la demostración, y con eso damos por terminada la materia de la clase de hoy.